¡Tranquilizaos! Bien, aquí donde me veis, fui el rey más importante de Tenochtitlán. Y ahora me he descalabrado con una piedra por mi propio pueblo. En fin, os preguntaréis cómo he llegado aquí. Bueno, es una larga historia. Hay que retroceder mucho tiempo. ¡Baja, esclavo! No sirves para nada, excepto para los sacrificios. Por cierto, tenemos que hacer uno ya. Ya es Cádiz, tenemos que hacer el quinto sacrificio de la semana. ¿A quién cogemos? A este mismo. ¡Levanta! ¡Quédate quieto! ¿Qué es eso? ¡Tierra a la vista! ¡Por fin llegaremos a Zipango! Esos que veis ahí son indígenas. Se piensan que han llegado a otra tierra, pero no. Señor, ¿no cree que es una isla demasiado desierta para ser Zipango? Hombre de poca fe, seguro que es Zipango. ¡Vamos a desembarcar! Creo que hay gente en esas cosas, Con armas. y puede matar a los que maltratas. ¿Qué queréis? No, esperad, necesitamos vuestra ayuda. Los aztecas nos maltratan. Podemos ayudar. Tenemos un problema. ¿El qué, señor? Hay una baja en el recuento. Tenemos problemas más graves. ¿Que el qué? ¡Nos ataca! ¡Tranquilizaos! Bueno, aquí es donde empezamos. Ya os podéis imaginar qué pasó después. Me di contra el suelo y me fui a Mictlantecuhtli, el barrio de la Parca. En fin, poco después el Imperio Español invadió a toda Sudamérica y el Imperio Británico, la parte del norte, hasta llegar a hoy en día, más de 500 años después. ¡Ah! Mira, mira, mira. Mamá, Clupe. Vete. Ven yéndote. No, ahora sí que está al máximo. Espérate, no, ya no se puede. A ver,
el gigante. Parece